pues ya, ustedes ya lo recitaron. ¿Y qué tiene que hacer el Código de Ética Profesional en teoría del proceso? Si teoría del proceso son procedimientos que deben de ver ustedes en el examen, como lo que es la jurisdicción, la competencia, las clases de competencia, las clases de jurisdicción, lo que es la acción, la excepción, todo lo procedimental, darle las bases, la columna vertebral de todos los procesales. Eso es teoría del proceso. Sí, pero él lo puso para el primer parcial, pero poquitas preguntas. Ya. Bueno, lo que aclara no daña. Ya les cuento que ya exámenes, calendario para segundos parciales ya hay. Comenzamos el 21 de abril. Que lo interrumpa, pero fíjese que en este primer parcial hubieron inconvenientes. Bueno, a mí, fíjese que, le cuento solo nada más. Sí. Fíjese que a la hora de enviar mi examen, como que la pregunta me borraba la respuesta correcta. Si no estoy mal, era la que preguntaba que toda persona tiene derecho a hacer la que la ley no prohíbe, que era el artículo 5, la ley de libertad de acción. A la hora de mandarlo se borraba esa respuesta, ¿verdad? Fíjate que con la sección, Josué, te explico a ti y a todos. Habían así como dos preguntas así. Sí, te explico. Okay. Hubo mano criminal, hubo mano de algunos, son 3 que ya están identificados por parte del Ministerio Público y de las autoridades que accesaron a nuestro examen de la J y de la A. Inclusive el examen de la A se suspendió, lo tengo que hacer el próximo viernes, siempre con el mismo contenido, porque se examinaron 202 estudiantes en la sección A y no apareció ninguna nota, desconfiguraron totalmente, ¿ya? Pero afortunadamente cuando se puso la denuncia ya los venían rastreando a los compañeros y de verdad ahorita pues se está trabajando para un proceso de expulsión con pruebas suficientes. La G, la sección de ustedes, yo había perdido ya y logré en el drive rescatar, pero sí hubo problemas. Por eso en el próximo examen del segundo parcial ya no uso el Classroom institucional, porque cualquiera que está dentro de la misma facultad, del mismo procesamiento de datos o compañeros, se mete. Entonces ya tenemos otro Classroom en donde vamos a hacer los segundos parciales. Tienes tu razón, logramos rescatar yo le comentaba, no sé si quisieron hacer averías, fíjate, pero con la G todavía se rescató. Pues no entiendo. No, yo solo le comentaba porque sí, no, gracias, como dos preguntas y yo, como ya me faltaban como 3 minutos, dije, y se me puse otra, ¿verdad? Yo sabía que estaba mala, pero... No, la J, fíjate que la J incluso como recomendación, si se vuelve a hacer en Classroom, no se debería poner que se pida acceso, porque nos pasó con varios licenciados que a la hora de meternos nos pide acceso. Es que fíjate que ese Classroom es institucional, es el Classroom de la U, y entonces ese ya no lo vuelvo a usar. Quedé curado de espanto, no lo vuelvo a usar. Es como el Moodle. El Moodle, cuando lo probé, me gustó y de verdad dije, esta está bien, pero se me cayeron 2 veces, se cayó esa plataforma. Entonces lo hacen trabajar a uno por gusto. Es un problema, ¿ya? Entonces, ahorita pues ya tenemos un nuevo Classroom, pero es personal. Así que no hay ningún problema. Amalia, ¿quieres decir algo? Sí, buenas tardes, licenciado. Una consulta. Así como el inconveniente que comentó el compañero, pues en mi examen también me pasó lo mismo, pero la duda es de que con nosotros no hubo ningún inconveniente, o sea, ningún problema en cuestión de sacar la nota. No, la nota que ustedes tienen es la nota que sacaron. Ok, esa era mi duda. Gracias, licenciado. Para servirte.
para servirte. Entonces, ya tenemos calendarios para los segundos parciales, es entrando de Semana Santa el 21 de abril y ya entramos directamente a examinarnos. A partir de hoy, ahorita te doy la palabra, Silvana, antes de que se me vaya la idea. A partir de hoy tenemos 10 periodos de clase continuos. Si es que no hay interrupción, tenemos 10 periodos continuos en el cual vamos, yo espero que sus profesores de los otros cursos también lo sepan, que en estos 10 periodos tenemos que agotar contenidos. ¿Por qué razón? Entre el segundo parcial y el final solo hay una clase. Una clase. ¿Ya? Una clase entonces no se va a hacer gran cosa. Ahorita en estos 10 periodos continuos tenemos que aprovechar al máximo. Ya les envié el lunes la comprobación de lectura, única comprobación de lectura, que es la defensa de la Constitución, y está integrada con 35 preguntas que deben de imprimirla y deben de trasladar esas preguntas a su texto y responderlas en su texto, porque son parte ya del segundo parcial. Yo ya les podría inclusive el día de hoy decir, mire, ¿qué voy a evaluar en el segundo parcial? Porque ya afortunadamente vamos bien. Hoy se le subió, aunque tarde, el laboratorio 11, que es el código de ética profesional. El lunes el laboratorio 12 y el próximo viernes el laboratorio 13, y creo que hasta ahí nos vamos a quedar, creo. Si hay otro, pues no hay problema, pero creo que hasta ahí. Silvana, dime. Lic, yo no quiero quitarle mucho tiempo, ni tampoco quiero sonar como que me estoy quejando, pero todos se fueron contra mí cuando hubo problema en el examen, porque supuestamente yo soy el enlace suyo, pero yo le di mi número de teléfono a usted y usted nunca me escribió al WhatsApp. Entonces todos diciéndome a mí que por qué yo no hacía algo para resolver el problema del examen. Yo no podía hacer nada porque yo no tenía su número, pero todos se fueron en contra mía, incluso me querían quitar de ser el enlace. Sí. Entonces yo les dije a un grupito que si usted ordenaba quitarme a mí, con mucho gusto, pero ellas no lo van a ordenar. Mira, discúlpame, ni tú ni yo, como dice la canción, podíamos hacer algo. Yo hablé inmediatamente con el licenciado Olivares, que es el encargado de toda la tecnología de la facultad, este licenciado Castillo Olivares, y el ingeniero Luis Castillo Olivares. Y a él le envié los enlaces de los exámenes de las 4 secciones y él me dice, perfecto, Lick, los enlaces me permiten ingresar sin problema. Muchas gracias por su apoyo, ingeniero. Le debo unos saludos. De nada, diga la orden. Y luego les pongo la J y la A y buenos días. No le generó los resultados en archivo de Excel. Y hablamos por teléfono y él que trabaja ahí, simple y sencillamente me dice, mire, Lick, aquí quienes hicieron eso son estudiantes que vienen del primer año haciendo eso y que tienen acceso a la tecnología. Se puso la denuncia al Ministerio Público porque ya estaba desde el año pasado, que fastidiaron en el primer semestre y en el segundo, y ya se detectó de derecho a 3 estudiantes. Entonces se está recopilando toda la información, se va a presentar las pruebas, se les va a dar la oportunidad de que se defiendan, pero son tan evidentes que se les va a expulsar de la Universidad de San Carlos y se les va a pasar el listado a todas las universidades privadas, porque no se vale que delincuentes... Pues qué bueno que lo aclaró, Lick, porque todos, sí, un grupo, no toda la clase, porque hay unos... No, si vos vieras a mí... pero a mí me atacaron lo que me escribieron a mí, para que usted se los aclarara a estas personas. A mí me vale 20 porque yo no soy especialista en esto, yo no puedo hacer nada. Yo hice mis exámenes con la antelación de vida. Perfecto, un día antes los vimos con mi hijo y los repasamos, todo perfecto. Pero contra eso no podemos hacer nada.
Ok, Lee, gracias. Y quiero saber si quiere usted que yo siga haciendo el enlace o pone usted a otra persona. No, por favor, Silvana, por favor. No hay ningún inconveniente. Continúa, por favor. Muchas gracias, Lee. Para servirte. Bueno, aclarado eso, entonces les pido de favor, primero quiero felicitar por las notas que bueno, estoy contento porque nadie sacó 30. Nadie, hasta 29 llegaron. Vaya, está bien. Hay buenas notas, perfecto. Mantengamos ese promedio si ustedes quieren, pero preguntémonos, ¿estamos aprendiendo o no estamos aprendiendo? No en el curso, en todos los cursos. ¿Estamos aprendiendo o no estamos aprendiendo? Esa es la situación que tenemos que preguntarnos, porque una cosa es aprobar 56 cursos y tener pensum cerrado. Y otra cosa es, ¿qué tengo acá en mi ordenador? Realmente, a la hora de que me plantee mi vecino un problema de carácter legal, ¿tendré la sabiduría suficiente y el fundamento correcto para tratar de orientarlo de la mejor manera? Porque por donde comenzamos es por la familia. Mi hijo, mi hija, como usted está estudiando Derecho, mire, ¿qué se puede hacer en esto? ¿Ya? Muy bien, lo voy a apuntar. Lo voy a apuntar, Silvana, un segundito. Y voy a grabar la clase porque no la estoy grabando. Solo voy a Silvana. ...406704... Ni tú ni yo podíamos hacer nada. Si yo se los expliqué, ¿yo qué podía hacer? Si vos vieras lo que me escribieron a mí, pero como afortunadamente aplico el análisis, el análisis transaccional y aparte de eso, aplico la ley del chino, olvídate. ¿Ya? Ahí estamos totalmente desarmados. Bien. Pero estamos ya ayer que hablé con el fiscal encargado de esa investigación, me dice que ya están en ese proceso, ya en el rato menos pensado. Y como son ilícitos penales, entonces están evaluando con el decano y junta directiva, sí, van a presentar la denuncia formal. A ese grado está. Pero bueno, si sé de algo más, les cuento. Hoy tenemos 10 clases, 10 periodos. Les suplico, por favor, a todos que impriman su documento de la defensa de la Constitución y que comiencen a leerlo, porque a partir ya de lunes ya comenzaremos a tocar el tema y de ahí nos vamos a ir. Esa defensa de la Constitución nos va a llevar por toda la Constitución, el organismo legislativo, ejecutivo y judicial, con todos los mecanismos de frenos y contrapesos, con la teoría de diversas posiciones. Entonces, vayan comenzando. Por eso hay 35 preguntitas preciosas para que ustedes vayan comenzando a entusiasmarse con ese tema de la defensa. Seguimos con las clases de Constitución. Hoy vamos a ver 2. Las no escritas, constituciones no escritas y las constituciones escritas. Comencemos con las constituciones escritas. La Constitución de Guatemala es un ejemplo por excelencia de una constitución escrita. ¿Por qué? Porque en un solo documento están contenidas las normas fundamentales del Estado. Así de sencillo. Esa es la gran definición de una constitución escrita. En un solo documento se encuentran redactadas o contenidas las normas fundamentales del Estado. Punto. No hay pierde ahí en lo que es una constitución escrita. Nuestra constitución es rígida, nuestra constitución es escrita.
porque en un solo, la Constitución de El Salvador, de Honduras, de Nicaragua, de Costa Rica, de Panamá, son constituciones escritas, porque se encuentran redactadas en un único documento, y en ese único documento están las normas fundamentales. Bueno, hasta ahí es lo que debo de indicarles de lo que son constituciones escritas. Ahora vamos con las constituciones no escritas. Primero les explico, les ejemplifico y posteriormente pues nos queda la pastillita. Cuando hablamos de una constitución no escrita, no significa que esas normas constitucionales no se encuentren redactadas en diversos documentos de carácter constitucional. Sí están redactadas, pero la diferencia entre la escrita y la no escrita es que en la Constitución escrita es un único documento, mientras que las constituciones no escritas, sus normas de carácter constitucional se encuentran redactadas en diversos documentos de carácter constitucional. Por ejemplo, la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. En 1776, cuando 10 colonias decidieron independizarse del país hegemónico que era Inglaterra, porque eran colonias inglesas, pues se pusieron de acuerdo, cabildearon y lograron unificar criterios para independizarse de Inglaterra. Y como fue en el estado de Virginia, donde las primeras 10 colonias, firmaron. ¿Por qué? Sharon, tu micrófono. ¿No te puedo decir? Sharon, tu micrófono. ¿Ah? ¿Y eso qué? Ahí está. Sharon, tu micrófono. Ahí está. Entonces, fue en el estado de Virginia, en la colonia de Virginia, en donde se firmó esa declaración de independencia de esas primeras 10 colonias en relación a los Estados Unidos. Por eso es que se le denominó a esa primera constitución de los Estados Unidos Declaración de Virginia. 10 años más tarde se incorporan más colonias y firman realmente lo que viene a ser la Constitución de los Estados Unidos de América, en donde no solo se agregan 12 colonias más, sino que algo que habían omitido en la primera declaración de Virginia, que eran los Bill of Rights, o sea, los derechos, algo relacionado con los derechos humanos, ya lo plasmaron dentro de esa Constitución de 1786. Y desde esa época hasta el día de hoy, la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica está vigente. A lo largo de su historia, ha sufrido en total 28 enmiendas, porque cada vez que la Suprema Corte de los Estados Unidos, que es el único órgano
que puede realizar una enmienda. Y una enmienda es un agregado más hacia el contenido constitucional desde su origen de la Declaración de Virginia. A la fecha, la Constitución de los Estados Unidos ha sufrido un total de 28 enmiendas. Y cada enmienda va a tratar un tema totalmente, va a normar un tema totalmente que no se había regulado con antelación a las anteriores enmiendas. La última enmienda que se practicó en la Constitución de los Estados Unidos por parte de la Suprema Corte de los Estados Unidos fue en el año de 1964. En el año de 1964 fue la última enmienda. Pero para que se realice una enmienda, los magistrados o jueces de la Suprema Corte que tienen cargos vitalicios, porque sufren o pasan por diversos tamices, filtros, hasta llegar a un grado de probidad, pero así, a toda prueba. Y como para nombrar, es el presidente de los Estados Unidos el que nombra a esos jueces de la Suprema Corte. Y el cargo es de carácter vitalicio. Es decir, desde el momento en que asume como magistrado de la Suprema Corte de Justicia hasta que fallece, salvo que renuncie por problemas de salud, por problemas de carácter personal, que es todo un procedimiento para aceptarle la renuncia, porque están allí calificados los mejores jueces probos de toda la Unión Americana. Entonces, muchos se recuerdan aquel famoso actor de carácter austríaco, Terminator, Arnold Schwarzenegger, algo así, no lo puedo pronunciar con exactitud, pero ustedes lo ubican con Terminator. Él, a pesar de ser austríaco, llegó en 2 periodos continuos a ser gobernador de California. Y él, desde que se inició en las cuestiones políticas, su idea era llegar a ser aspirante a la presidencia de la República de los Estados Unidos, y sus bufetes, porque contrató varios bufetes de profesionales, de abogados excelentes, brillantes, que su trabajo consistía en convencer a la Suprema Corte de que se lograra una nueva enmienda constitucional en el sentido de que se le diese oportunidad a cualquier ciudadano no nacido en el territorio de los Estados30 para poder aspirar a ser presidente de ese país. Él trabajó más de 30 años pagando bufetes, abogados y todo, y no lograron convencer a la Suprema Corte de Justicia de que era necesaria esa enmienda. Gastó todo su dinero porque él aspiraba a ser presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, la Suprema Corte simple y sencillamente le dijo que no era tema de enmienda constitucional. Eso significa que la Constitución de los Estados Unidos no es que no esté escrita, no es que no esté normada, regular, no.
está redactada en diversos documentos de carácter constitucional. Y el único organismo, la única institución que tiene la calidad y la certeza para provocar una nueva enmienda constitucional es la Suprema Corte de los Estados Unidos. Y esos jueces, cuando son nombrados en dicho cargo, el cargo va a ser de carácter vitalicio hasta que fallezcan y o puedan renunciar, pero por razones de salud notorio que sea aceptada por el presidente. Entonces, siempre recuérdense que la Constitución de los Estados Unidos, no se olviden que pertenece al derecho anglosajón, en donde la fuente formal por excelencia es la costumbre. ¿Ya? Entonces, si me hacen el favor de anotar lo siguiente. Las escritas, siempre es bueno que nos quede algo. Las escritas son aquellas que contienen en un solo documento, en forma ordenada. Las escritas son aquellas que contienen en un solo documento, en forma ordenada, las normas fundamentales de un Estado. Voy a repetirles. Las escritas son aquellas que contienen en un solo documento, en forma ordenada, las normas fundamentales de un Estado. Pueden poner cualquier ejemplo, la Constitución de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Bolivia, Perú, Chile, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí no hay mucho pierde y se comprende perfectamente. Las no escritas. Aquí sí es importante que por favor anotemos esta pastillita porque les permite comprenderlos y les permite partir de esa base para seguir investigando qué otros países tienen el sistema o la clase de constituciones no escritas. Entonces, por favor, debemos anotar o debemos tener claro mejor, estoy haciendo una síntesis, debemos tener claro que al hablar de constituciones no escritas, debemos tener claro que al hablar de constituciones no escritas, coma, no significa que no las encontremos en un texto. Coma. Es decir,
que las normas constitucionales, es decir, que las normas constitucionales se encuentran contenidas en diferentes textos de jerarquía constitucional. Debemos tener claro que al hablar de constituciones no escritas no significa que no las encontremos en un texto, es decir, que las normas constitucionales se encuentran contenidas en diferentes textos de jerarquía constitucional. Por ejemplo, la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica que desde 1776 con la famosa Declaración de Virginia, se encuentra vigente hasta nuestros días. Coma. Hasta nuestro, licenciado, lamento molestar. ¿Perdón? Hasta nuestros días, hasta el día de hoy, hasta nuestros días. Se encuentra a los días. Habiendo a lo largo de su historia, lo que estoy redondeando las ideas, habiendo a lo largo de su historia sufrido únicamente 28 enmiendas. Licenciado, disculpe, ¿podría repetir a lo largo de su historia? No llevo la lectura así, sino solo estoy sintetizando. ¿Alguien que me oriente en el chat? Únicamente 28 enmiendas. Habiendo sufrido a lo largo de su historia únicamente 28 enmiendas. No escritas. Debemos tener claro que al hablar de constitución no escrita no significa, sí, que no las encontremos en un texto, es decir, que las normas constitucionales se encuentran contenidas en diferentes textos de jerarquía constitucional. Por ejemplo, la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, que desde la Declaración de Virginia de 1776 hasta nuestros días ha sufrido únicamente 28 enmiendas a lo largo de su historia. Gracias. Vaya a servirte, siendo la última enmienda realizada en el año de 1964.
siendo la última enmienda realizada en el año de 1964. Y el único órgano que puede realizar dichas enmiendas es la Suprema Corte de los Estados Unidos. Y el único órgano que puede realizar dichas enmiendas es la Suprema Corte de los Estados Unidos de América, de Norteamérica. Muy bien. ¿Está claro? ¿Vamos bien? ¿Hay alguna duda? Todo bien, licenciado, gracias. Claro, licenciado. Muy bien, bien. Vamos entonces a quedarnos ahí en cuanto a contenidos, pero seguimos con la misma dinámica si hay alguna duda respecto de los laboratorios y o de la comprobación de lectura. Jonathan, dime. Disculpe, sí, a mí me salía el examen, pero para hacer y no para hacer responder, pero yo no tuve nada que ver ahí. A mí sí me llegó el correo, le pregunté a los compañeros, pero al igual que la comunidad anterior, fue decirme la hermosa que era mi mamá, entonces avisé y no tuve respeto. Yo aclaro que no te preocupen, no se preocupen nada, no hay problema. Vean, ahí ustedes, al igual que su servidor, estamos exentos. Fueron ya mentes perversas, así perversas, pero ya están ahí. Estoy contento porque ya están con la solución casi en la mano, porque no se debe, al final, a ustedes, primero, ustedes están en un alto grado de tensión, están manejando estrés, es normal que estén manejando en ese momentito del examen estrés, y aparte de ello, alguien por ánimos fastidiando les incomoda e incomoda el examen, señores, sacamos toda la basura que tenemos dentro y decimos y hacemos y eso es normal. A mí me escribieron un montón de correos que dije, bueno, no es responsabilidad ni de Silvana ni de este servidor. Inclusive el responsable, el licenciado Castillo Olivares, él le había mandado los enlaces y él, mire, perfecto, todo bien, ¿ya? De la comprobación de la pregunta 6 de la comprobación de lectura. Ya vas por ahí, qué alegre. ¿Qué debemos entender por protección constitucional? A la chucha. Eso está ahí está en tu documento. Está en la página 18 en tu documento. Pero la protección constitucional te la voy a sintetizar y después te la explico, porque por eso es que ya te pregunto, ¿ya imprimiste el documento? ¿Ya imprimiste el documento? A quien me hizo la pregunta de la protección constitucional, la pregunta 6. Correcto. Silvana, por ahí, voy a sintetizárselos. Y no es para presumir, no. Son todos aquellos instrumentos encaminados a defender a la Constitución y que pueden ser de distintos
categorías: políticos, económicos, sociales y de técnica jurídica, ¿ya?, que están incorporados y canalizados en la norma constitucional con el único objetivo de ponerle un límite a los detentadores del poder y que estos se sometan a los lineamientos establecidos en la propia Constitución. Esa es la definición de protección a la Constitución. Pero me alegra que ustedes lo estén leyendo. El documento es lindo. Si quieren comprar el libro, se llama Defensa de la Constitución de Jorge Mario García Laguardia. Así se llama el librito, Defensa de la Constitución. Y yo solo un opúsculo le saqué porque la intención es no hacerlos gastar más allá de lo necesario, máxime en las condiciones en que estamos ahorita, ¿verdad? ¿En qué consiste el imperio de la ley? Alguien me hizo esa pregunta, creo yo, la pregunta 10, ¿en qué consiste el imperio de la ley? Creo que eso fue lo que me preguntaron. Vamos a ver si estoy bien. No, es la 14, perdón, la 14. Los instrumentos encaminados a proteger el orden constitucional pueden ser de diverso carácter. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esos instrumentos esos instrumentos encaminados a proteger el orden constitucional? Pueden ser político, económico y social. O sea, exactamente, y de técnica jurídica te faltó. Políticos, económicos, sociales y de técnica jurídica. Ya lo vimos, el de técnica jurídica, pero vamos a ir despacito, pero me alegra, los felicito. Sé que muchos están entusiasmados con su texto paralelo porque sí están aprendiendo y yo de verdad me alegro que estén así. ¿Alguna otra duda? Sharon, dime. Licenciado, perdone, la 14 del laboratorio 10. La 14 del laboratorio 10, con mucho gusto. Dice, contra la fusión de partidos, ahí me equivoqué, es el artículo 78, hay que eliminar un 7, mija, por favor. Es el artículo 78 de la ley electoral y de partidos políticos, ¿ya? Ahí se me fue un dedazo. Es normal, pero es el artículo 78 donde dice aprobación de la fusión. La fusión debe ser aprobada previamente por las asambleas de cada uno de los partidos políticos participantes con el voto favorable del más del 60% de los delegados inscritos y acreditados en cada asamblea nacional. Gracias por aclararme eso y por aclararles eso. Gracias, licenciado. Para servirte. 19 de laboratorio 7. Con mucho gusto. 19 de laboratorio 7. 19 de laboratorio 7 dice: los guatemaltecos naturalizados tienen los mismos derechos que los de origen, salvo las limitaciones que establece esta Constitución. Escriba 3 ejemplos de tales limitaciones. Eso lo expliqué perfectamente en la clase, ejemplificamos con contenidos. Si tienes a mano la Constitución, ándate al artículo 62 de la Constitución para comenzar. Ándate al artículo 62. Dice el 162. 162. Dice: requisitos para el cargo de diputado. Para ser electo diputado se requiere ser guatemalteco de origen. Quiere decir que un chileno naturalizado no puede ser diputado. Un colombiano naturalizado no puede ser diputado. Un chino naturalizado no puede ser diputado. Un estadounidense naturalizado no puede. Un mexicano natural no puede ser diputado. Lo mismo para presidente de la República, lo mismo para vicepresidente de la República, lo mismo para jueces y magistrados de la
salas de apelaciones o sea, sí ejemplificamos, pusimos muchos ejemplos, ya te di como más de 3, 4 ejemplos. ¿Estamos? ¿Alguna otra duda? 31 de laboratorio 10. Muy bien. Pero los felicito. Me doy cuenta que sí. ¿Qué recurso de carácter extraordinario puede intervenir en contra de la orden de la nacional? El de amparo, ¿verdad? El de amparo. Ahí acudimos al amparo como recurso de carácter extraordinario. ¿Algo más? ¿Alguna duda? 37 del 7. 37 del 7. 37. ¿A quién le corresponde la representación legal del organismo legislativo? A su presidente. Al presidente de la República. No, al presidente el 37. ¿A quién le corresponde la representación legal del organismo legislativo? Al presidente del Congreso. Al presidente del Congreso. Está en el artículo 17 de la LOC. Muchas gracias. Gracias. No sé, pero sí están. Ahí lo busco. ¿Algo más? Bueno, nos vemos entonces, si Dios nos presta la vida, el lunes. Que tengan feliz fin de semana